muchos, uno de los nombramientos del presidente Mario Abdo Benítez, una persona que hace apenas un mes había nombrado justamente, o hace unos días, mejor dicho, lo había nombrado primero miembro del MITIC, después miembro de justamente como vocero. Y aquí tenemos a Juan Manuel Brunetti, Ministerio de Educación y Culto, y después ya vamos a hablar de algunas declaraciones polémicas también que ya daba como primer paso. Celina Lescano, Ministerio de la Mujer. Ricardo, dos nuevos nombramientos en este martes. Así mismo, Sani, se oficializó luego de una larga espera, hay que decirlo, porque estuvimos nosotros aguardando aquí y ya se había confirmado incluso a través de las redes sociales, pero nosotros todavía no teníamos la información oficial. Estamos hablando del caso de Juan Manuel Brunetti, que como bien lo remarcabas, hace un mes inició en el MITIC y hoy es el nuevo ministro de Educación. Básicamente lo que dijo es sobre la pregunta, al menos, de las clases presenciales, que va a mantener una conversación con el ministro de Salud, Julio Borba, que se está desarrollando justamente en este momento aquí en el Palacio de Gobierno para poder determinar si se suspenden o no las clases presenciales y por qué periodo, si se da por 2 semanas o 3 semanas, ya que en este momento, decía él, estamos viviendo una situación muy delicada por el tema de la pandemia, con el aumento de los contagios. Decía él que principalmente se enfocarían en cerrar, si es que se precisa, aquellas escuelas donde hay brotes de contagios y aquellos donde se están cumpliendo los protocolos seguirán abiertas. Vamos a escuchar justamente las primeras palabras del nuevo ministro de Educación. Nosotros, de manera responsable, vamos a hablar con el ministro de Salud, vamos a analizar caso por caso. Recibí en estos momentos que alguno de ustedes comentó que yo iba a salir aquí a hablar con el ministro de Educación y Ciencia, muchas llamadas, muchos mensajes, algunos diciéndome necesitamos cerrar las escuelas, otros diciéndome por favor no cierren las escuelas. Ese diálogo se tiene que dar, respetando los protocolos sanitarios. Seguramente en algunos casos vamos a tener que cerrar algunas escuelas donde hayan burbujas, donde hubieron brotes, que quizás pueden ser brotes que vinieron de afuera de la escuela, pero hoy están dentro de la escuela con algún niño, y en algún caso quizás donde los niños sí están siendo responsables y las escuelas, los directores, los funcionarios están cuidando los protocolos, quizás podemos permitirle a los niños que mantengan esa alegría y ese proceso de desarrollo. Está hablando precisamente el ministro Brunetti. No tengo más declaraciones para hacer, solamente agradecerle por el apoyo que nos dieron hasta aquí y pedirles que nos sigan apoyando, porque el desafío que comenzamos ahora no es fácil. Ministro, ¿ya se pudo resolver algo sobre el tema de la suspensión o no de las clases? Yo como te decía hace un rato, realmente vamos a hablar mañana con el ministro de Salud, ya lo dije en la conferencia de prensa, vamos a analizar caso por caso, vamos a ver los colegios en los cuales se están cumpliendo los protocolos y vamos a tratar de que nuestros niños, que es lo más importante, que puedan mantener esa alegría de volver a estar con sus compañeros si la situación sanitaria nos permite. No quisiera hacer más declaración de esta. Les pido por favor que me permitan, voy a ir a dar un abrazo a mi familia. Mañana a 8:30 de la mañana tenemos juramento y les pido que nos sigan acompañando. La educación es prioritaria en este momento, que nuestros niños puedan seguir en aula. Si es que la situación con el ministro Borba conversó, le dio alguna directiva, alguna... Ayer conversamos con el ministro Borba. Ayer conversamos con el ministro Borba sobre el tema. Vuelvo a repetir, vamos a analizar caso por caso la situación de la suspensión. En los lugares donde el ministro de Salud crea conveniente, vamos a ir, vamos a hablar con los padres, vamos a hablar con los directores, vamos a tratar de encontrar una solución que sea una solución favorable para todos. Ahora el ministro Borba está con otras reuniones. Yo estuve reunido mayormente con el ministro Peta, hablando un poquitito de la situación del ministerio, los proyectos, los sueños que él deja, las cosas que él consiguió hasta aquí, las cosas que él cree que tenemos que terminar de cerrar. Vamos a tratar de no parar ninguno de los procesos que están en funcionamiento y vamos a tratar de que esto, si es posible, sea lo mejor para nuestros niños de acá en adelante. La idea sería básicamente que en la Asunción Central, que son zonas rojas, evaluar si finalmente se vuelve todo virtual o elegir principalmente a lo que viene con el protocolo y sin casos. Sí, yo sé que esa es la situación, pero creo que la situación seguramente no es la misma en una escuela en El Bañado, que podría tener una necesidad ese niño de seguir asistiendo a la clase, o una escuela o un colegio privado. Son situaciones distintas, hay que analizar caso por caso. Les pido por favor que me permitan retirarme, ir a mi casa, darle un abrazo a mis niños.
Y mañana venía el juramento, mañana llega el Ministerio de Educación, poder analizar esta situación y poder tomar las decisiones mañana, nos las había tomado esta noche. Muchas gracias. Bueno, las palabras entonces del ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti. Ahí está, todavía no tienen decidido ellos qué decisión van a tomar respecto a las clases presenciales. Recién mañana van a tener una reunión ya oficial de trabajo con el ministro de Salud, Julio Borba, para poder justamente tomar una definición en cuanto a este tema que realmente es preocupante. Bueno, Brunetti, quien hoy realizó declaraciones, primero hay que decir que probablemente tendrá que acostumbrarse ya al ritmo de estar largas horas a veces. El cargo de ministro de Educación obliga a que no sea una cuestión de oficina propiamente, así que probablemente esta va a ser una rutina de largas horas, por lo menos en la primera época. Y lo segundo que podemos escuchar en breve, probablemente hoy en la intención, Brunetti, de sumar algunos puntos con algunos sectores que estaban haciendo campaña para que Fernando Griffith fuera nominado como ministro de Educación o fuera designado como ministro de Educación, siguiendo un poco la línea que ha instalado el gobierno bajo la denominación de Pro Vida, Pro Familia, que le ha permitido durante un tiempo importante tener estabilidad en ese ministerio también, a pesar de la crítica respecto a las situaciones de fondo de la educación. Tratando de sumar algunos puntos, lanzó alguna frase desafortunada, totalmente fuera de lugar, como el caso de quizá desconocer a las madres solteras como madres que forman familia también en nuestro país. Independientemente a la denominación tradicional que se pueda tener, hoy Paraguay es una muestra clara de que hay muchas mujeres que son madres solteras que sostienen a sus familias. Y cuando desde el Ministerio de Educación se instala la idea de que respetamos a las madres solteras, pero para nosotros, mamá, papá e hijos son los que conforman la familia, esas son situaciones que a la hora de convocar a los padres a las reuniones y donde solamente hay mamá que pueda ir, genera algún tipo de conflicto. Y esa es una realidad en la sociedad paraguaya y el ministro debería entender, sin entrar a otras discusiones, inclusive que probablemente son las discusiones que les van a generar más ruido desde el Ministerio de Educación, que también, por supuesto, deben ser debatidas, pero respecto a las madres solteras, creo que ninguna institución educativa puede negar la importancia que han tenido a lo largo de la historia para estar donde los padres no estuvieron. Escuchemos lo que dijo el ministro de Educación. Ministro, pero yo me refería al modelo de familia tradicional. Cuando usted menciona, cuando lo afirma de esa manera, usted está excluyendo de alguna manera a otros tipos de familias que tenemos también dentro de nuestra sociedad. Respetamos, por supuesto, si hay una madre soltera que tiene un hijo, para nosotros la